Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al tiempo de la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando esta preciosa carta que el apóstol Pablo le escribió a estos hermanos en la iglesia de Tesalónica. Vamos a abrir nuestras Biblias, acompáñenme por favor al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Hoy vamos a estudiar el versículo 9 al versículo 12. Dice así la palabra del Señor y luego oramos. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Padre, una vez más, agradecidos estamos, Señor, porque podemos, aún, Señor, por lo que estamos viviendo, poder tener tu palabra. Extrañamos, Señor, estar cara a cara con la iglesia, con tu cuerpo, Señor, pero también, Señor, agradecidos porque podemos seguir edificándonos, Señor, a través de este medio. Y oramos, Señor, para que tú hoy te glorifiques y, Padre, también ayuda a tu siervo para que no añada y no quite nada de tu palabra, Señor. Y nos aferramos a tu promesa, Señor, de que en tú, Señor, en nuestra debilidad, Señor, tú te haces fuerte. Tu poder se perfecciona, Señor, en mi debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como recién hemos leído, vamos a estudiar del versículo 9 al versículo 12 de este capítulo ya que hemos comenzado el domingo pasado. A modo recordatorio, es bueno también en la introducción entender que estamos ya, podemos llegar a decir, en la segunda parte de la carta, en la cual el apóstol Pablo pasa de agradecer por estos hermanos, de cómo ellos habían recibido el Evangelio, de cómo ellos estaban siendo ejemplo, de la carga pastoral que Pablo tenía por ellos, estando lejos, ¿recuerdan? A pasar ya al capítulo 4 y capítulo 5, que hemos comenzado la semana anterior, a Pablo pasa a la parte exhortativa de la carta, a la parte de podemos llegar a decir, de que apunta a nuestro andar cristiano, de nuestro caminar con Dios, y cómo le podemos agradar en diferentes áreas de nuestra vida. Hoy el título de la predicación es el desafío a seguir creciendo en amor y responsabilidad laboral hasta la venida del Señor. El desafío a seguir creciendo en amor y responsabilidad laboral hasta la venida del Señor. Y se ven en los versículos 9 y 10, que el apóstol está apuntando un desafío hacia adentro de la iglesia, que es abundar en el amor fraternal. Y luego en el versículo 11 y 12 está el segundo desafío, que es puertas afuera, hacer ejemplos en el trabajo. Hay en estas dos áreas bien marcados estos dos desafíos que hoy tenemos como iglesia. El desafío hacia adentro, a crecer y abundar en el amor fraternal para con los hermanos. Y en el versículo 11 y 12, el desafío hacia afuera, de ser ejemplos en nuestras responsabilidades laborales. Vamos a comenzar por el primero. El desafío hacia adentro es de abundar en el amor fraternal. Versículo 9 y versículo 10, lo leemos de vuelta. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.
y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Noten que el versículo 9 comienza con la conjunción pero. En esto, lo que el apóstol Pablo quiere hacer y marcar es que cambia rotundamente de tema de lo que viene hablando. Del versículo 1 al versículo 8. ¿Recuerdan? Pero lo que también está marcando con este cambio de tema es que hay un gran contraste con lo que está por decir. O sea, acerca de lo que dijo de la inmoralidad sexual, como vimos en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí nos está mandando, redondeando, y ya vimos todo lo que se expuso en estos versículos. Ahí nos manda a apartarnos de la inmoralidad sexual. Acá nos insta a crecer y abundar en amor. O sea, la idea es, el contraste es uno apartarse, el otro es hacer más y abundar. La inmoralidad sexual solo piensa en uno mismo, en satisfacer sus deseos personales. El otro, lo que se está animando ya ahora, es en abundar en amor, que piensa en el otro. La inmoralidad te destruye y me destruye a mí. En cambio, en abundar en amor, en el amor fraternal, nos edifica y glorifica a Dios. Ese es el gran contraste que está marcando esa palabra. Es interesante, hermanos, ahí en el versículo 9 seguimos. Dice, pero acerca del amor fraternal. La palabra amor fraternal viene de la palabra griega Filadelfia, muy conocida entre nosotros. Eso significa, dice, el amor que experimentan dos nacidos del mismo vientre. Esta palabra se usa 5 veces en el Nuevo Testamento y está asociado cuando los hermanos de la iglesia se aman, se edifican, se sacrifican y se perdonan el uno al otro. Es interesante que el texto dice, pero acerca de este amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, O sea, si debo advertirles de la fornicación, como vimos el domingo pasado, de la inmoralidad y toda esa inmundicia que los rodeaba culturalmente y que también muchos quizás traían de sus antiguas vidas, acá lo que el apóstol está diciendo en cuanto a este tema, no tengo necesidad de escribirles. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, ya lo estaban viviendo, ya estaban practicando el amor fraternal de unos hacia otros. Y eso ya lo habíamos detallado y también lo hicimos saber en la predicación cuando vimos capítulo 3, versículo 11 al 13, ¿recuerdan? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Esta iglesia estaba caminando bien en esa área. Esta iglesia estaba evidenciando amor al Señor, hacia los hermanos, a tal punto que han sido ejemplos a esa región de Macedonia que luego vamos a explicar. Pero también me puse a pensar yo, ¿no? A modo también ya de empezar a aplicar lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo escribiera a nuestra iglesia, hermanos? A mi iglesia. ¿Tendría necesidad de decir lo mismo? Tendría necesidad de decir, miren, Iglesia Bautista Misionera de San Miguel, yo en cuanto al amor fraternal no le tengo necesidad de escribirlos. Es para examinarnos como cuerpo y personalmente en esta área. Pero hermanos, este amor, el amor fraternal, el amor que experimentan dos nacidos del mismo vientre, ¿de qué está hablando? En el plano espiritual. Está ligado a la conversión de cada uno de nosotros. Y Pablo da la razón de por qué no tenía necesidad de escribir en cuanto a este tema tan importante para ellos y también para nosotros. Porque ellos,
como dice la palabra ahí, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ellos recibieron instrucción de Dios directamente. La palabra significa ahí teodidactos, significa aprender de Dios. Lo que Pablo está diciendo ahí, que cuando ellos se convirtieron, ellos recibieron el Espíritu Santo y que ahora mora en ellos y está obrando en ellos. Por eso también tiene mucha conexión con el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo da la razón de por qué no tenían necesidad. Porque ellos, al ser convertidos, a recibir el Evangelio, recibieron la instrucción del Espíritu Santo directamente obrando en sus corazones. Por eso 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, cuando fuimos salvos, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañable, de corazón puro. 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, hermanos, la primera carta de Juan es bien categórica, ¿no? Y dice, otro texto más, 1 Juan 3:11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Bueno, puedo seguir nombrando más textos, pero creo que con esto alcanza, ¿no? Saben que uno de los padres de la iglesia, que se llamaba Tertuliano, dice que una vez él escuchó hablar a los paganos que decían de los cristianos de la iglesia primitiva. Miren lo que es interesante, ¿no? Mirad cómo se aman. Y había otro hombre que se llamaba Luciano de Samosata, medio siglo anterior a Tertuliano, o sea, antes, cita las siguientes afirmaciones. Decía así este tal Luciano, es increíble ver el fervor con que la gente de esa religión se ayudan unos a otros en sus necesidades. No retienen nada para sí mismos. Su primer legislador, Jesucristo, les ha hecho creer que todos ellos son hermanos. Qué lindo, ¿no? Aún mismo viniendo de labios de personas que no conocen a Dios. Pero miren el versículo 10, hermano. Y también los hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La versión Las Américas dice así, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Dice. Ellos no solo demostraban su amor hacia los hermanos de su iglesia, sino que también ese amor que ellos tenían trascendía de la misma y se evidenciaba en otras iglesias. Miren ahí el texto. Por eso me gustó la versión de Las Américas, porque dice, porque en verdad lo practicáis a ese amor fraternal, perdón. No solamente lo sabían, sino que lo practicaban, hermanos. Y no solamente para su propia iglesia, sus propios hermanos de Tesalónica, sino que también salpicaba a las iglesias de la región.
Macedonia, hermanos, era una provincia romana que tenía 6 ciudades. Nosotros sabemos por el registro bíblico que, por ejemplo, esas ciudades, una era, bueno, por supuesto, Tesalónica, otra era Filipos y otra era Berea. Y Tesalónica era el centro comercial de esa provincia. O sea que la mayoría de las otras ciudades prácticamente siempre venían a comprar y hacer sus negocios a Tesalónica. Por eso en el versículo 6 del capítulo 1 dice: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Ahí está en la región. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Impactante su testimonio, impactante su amor entre ellos, pero también su amor para con hermanos de otra iglesia. Yo al estudiar esto, hermanos, también me preguntaba, ¿no? Y se lo llevo a ustedes, ¿de qué manera práctica estos hermanos amaban a los de otras iglesias? Porque recuerden la distancia en la cual estaban y también la falta de comunicación. Siempre decimos, no había los medios de comunicación que hoy tenemos, que hoy podemos hacer una videollamada a la otra parte del mundo. ¿Cómo ellos mostraban amor práctico hacia otros hermanos? Bueno, hermanos, no vamos a empezar a deducir lo que la Biblia no dice, pero podemos también llevarnos a mover por lo que la Biblia dice. Y les vuelvo a reiterar que Tesalónica era el centro comercial de la región. Muchos de los que eran de estas iglesias venían a comprar, y la idea, hermanos, es que esta iglesia seguramente hospedaban en sus casas a estos hermanos. Y no solamente seguramente los hospedaban, sino que también los recibían y compartían de su fe. Y eso era algo muy habitual y característico en las iglesias del Nuevo Testamento. Por eso en Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. Lo que estamos viendo nosotros ahora, de abundar en eso. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:1. ¿Vieron cómo está asociado el amor fraternal con la hospitalidad y con que ellos hospedaban? Recuerden, hermanos, que el Nuevo Testamento habla mucho acerca de hospedar. Ese también es uno de los requisitos de los pastores en 1 Timoteo capítulo 3, porque no había tantos hoteles y los lugares que habían para hospedar eran de muy mala reputación, más en Tesalónica como lo que vimos el domingo pasado. Y también recordar que estas iglesias se caracterizaban, la iglesia y la región de Macedonia, por ser muy pobres. Era una provincia muy empobrecida por las frecuentes guerras que había en ese entonces. Seguramente ustedes se habrán cansado de escucharme cuando estamos en el tiempo de la ofrenda. 2 Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias ¿de dónde? De Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estos hermanos eran seguramente pobres. Toda la región se caracterizaba por eso. Yo estoy seguro que estos hermanos de Tesalónica ayudaron quizás de una manera práctica económicamente a estos hermanos. No podemos estar seguros, pero también nos dejamos pasar por lo que la Escritura dice.
Es más, hermanos, recuerden que cuando Pablo le escribe a los filipenses en capítulo 4, le dice a los filipenses, ustedes participaron una y otra vez y me mandaron la ofrenda a Tesalónica, le dice. O sea, había ese ida y vuelta, esa comunión entre estas iglesias nuevas que Dios estaba gestando ahí. También, hermanos, a mí lo que me llama la atención de esto es que estos hermanos no vieron la obra de Dios como una quinta, como una pequeña quinta, como mi quinta, como decimos hoy, ¿no? Sino como la vieron como la ve el Señor. La iglesia como un cuerpo. La idea, hermanos, es que no solo somos nosotros, hermanos. Nosotros somos parte de una iglesia local, pero que engloba a toda la iglesia de todo el mundo en las cuales Dios está salvando personas, que es donde Dios las introduce al cuerpo. Y esto tiene que ser algo característico en nosotros. No ver solamente los problemas de mi iglesia, el enfoque de mi iglesia, sino también levantar un poco, hermanos, la cabeza y no ser cristianos ni andúes, que solamente pone la cabeza en la tierra. No ser tan egoístas. Porque, hermanos, muchas veces el mundo y la cultura en la cual vivimos nos lleva a eso. Yo creo que estamos ante una cultura netamente consumista, que consume y que vive para sí. Y muchas veces esos pensamientos se meten en la iglesia. Por eso acá, esta iglesia, hermanos, lo que me llama la atención es que esta iglesia estaba caminando bien, estaban amándose unos a otros, recuerden también el contexto de esta iglesia, era una iglesia relativamente nueva, esta iglesia no tenía más de 3 años de antigüedad. Pablo estuvo muy poco tiempo con ellos, ¿recuerdan? Y sin embargo, lo que acá está apuntando el apóstol, como dice ahí, hermanos, versículo 10, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, ¿en qué? En este tipo de amor fraternal, más y más. Quizás vos estás caminando bien con el Señor, estás amando a los hermanos, estás sirviendo a los hermanos, estás edificando a los hermanos, pero siempre hay algo más para hacer. Siempre la palabra ahí, ¿se acuerdan? Abundar era excederse. Y apunta siempre a este área, al área del amor. Porque, hermanos, sin amor no hay crecimiento cristiano. Y sin crecimiento no hay amor. Debemos abundar, debemos exceder ese tipo de amor. ¿Hasta cuándo, pastor? Por eso está el título, hasta la venida del Señor. Siempre. Siempre crecer, hermanos, de amar a todos. ¿Vieron también? Eso es interesante también, otro detalle. A todos los hermanos que están por toda Macedonia. A todos. Saben que estudiando esto, yo decía, bueno, crecer y abundar. Ellos estaban caminando bien. Pero también, creo que también la Biblia habla, creo que eso también sería bueno para hacer otro estudio, ¿no? No quiero irme por las ramas. Hay enemigos del amor fraternal entre nosotros. Pueden ser los celos, la envidia, la vanagloria, las divisiones. Amar a todos, no solo con los que me llevo bien. Sí, hermanos, en una iglesia no pueden existir hermanos populares y hermanos anónimos. Todos somos iguales. No pueden ser solamente los conocidos y los que nadie se ocupa. No existe el bullying cristiano, hermanos. No existen los hermanos olvidados. ¿Saben que eso deshonra al Señor? Y cuando estamos tentados a hacer eso, porque ¿saben por qué hablo de eso, de los enemigos? Porque la iglesia crece y viene gente nueva, y viene gente que necesita ser atendida, que necesita ser discipulada. Muchas veces
quizás, pero yo puedo tener mi pequeño grupo. No estoy diciendo de que no tengas amigos en la iglesia. Y no todos van a ser tus amigos. Pero cuando nos veamos tentados a hacer eso, porque pasa, hermano, pasa eso. En todas las iglesias. Por eso, ¿recuerdan Santiago capítulo 2? Hablo de eso. Cuando entra un hermano que tiene todos los anillos en los dedos. Séntate acá, en los primeros asientos, y le dan la honra y la atención que merece. Pero entra uno andrajoso, anda para atrás. Si somos tentados a hacer eso, recordemos que ese hermano, también Cristo murió por él. El reto, hermanos, el desafío es a seguir creciendo como iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida, siempre. Siempre podemos dar más, no menos. Eso muchas veces también es nuestra tendencia. ¿Sí? Desechemos los celos, la envidia, las divisiones, la vanagloria. Porque ¿saben por qué? Porque muchas veces, hermanos, vieron que la Biblia dice no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque ¿saben por qué? Porque muchas veces, hermanos, vieron que la Biblia dice no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Saben por qué dice eso? Porque muchas veces nos cansamos. Un hermano te falla, un hermano te ignora, un hermano te hiere y dice, bueno, me cansé. No, dice, no nos cansemos de hacer el bien. Sigamos, miramos al Señor. Romanos 12 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Perdonémonos los unos a los otros. Animemos los unos a los otros. El desafío hacia adentro, a crecer y abundar en amor. Pero vamos al versículo 11 y al versículo 12. El desafío hacia afuera. Ser ejemplos en el trabajo. Estos hermanos, que a pesar de que estaban caminando bien, en amarse unos a otros, Pablo los desafía a seguir abundando en ese tipo de amor, como recién lo vimos. Estaban siendo fieles en medio de gran oposición, como vimos en el capítulo 2. Estaban creciendo en la fe, y recuerden el informe que Timoteo le había llevado al apóstol Pablo, de que se acordaban del apóstol Pablo y que estaban creciendo en amor, en fe, en esperanza. Esta iglesia estaba llevando el evangelio, como vimos recién en el capítulo 1, versículo 6, a las regiones de Macedonia y Acaya. Uno quizás se tienta a decir, wow, no falta nada aquí en esta iglesia. Sin embargo, hermanos, no es así. Y Pablo en estos versículos que vamos a empezar a ver ahora, empieza a exponer pastoralmente, sabiamente, con un corazón pastoral, sus problemas. Problemas que ellos estaban teniendo entre ellos y problemas que estaban teniendo para con los de afuera. Porque como siempre decimos, la iglesia perfecta no existe. Esta iglesia no tenía los problemas y los pecados que se evidencian y se ven a lo largo de toda la carta hacia los Corintios, que Pablo, donde está escribiendo ahora. No tenían el problema de que estaban perturbando el Evangelio, como la iglesia que Pablo le escribe a los Gálatas. Pero aquí en estos versículos 11 y versículo 12 comienzan y le da 3 exhortaciones bien prácticas. Miren el versículo 11 y versículo 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Miren el versículo 11, hermanos. Usted ve ahí que hay 3 y que procuréis tener tranquilidad. Él le da la primera exhortación. La segunda es y ocuparos en vuestros negocios. La segunda exhortación y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El versículo 12 da el propósito de por qué da estas 3 exhortaciones. Bueno, la primera exhortación, dice ahí, es que tengan vidas
tranquilas, que tengan vidas tranquilas. Lo que Pablo no les está diciendo, hermanos, acá es que se sienten en una reposera y vean pasar la vida. No le está diciendo eso. Sino que la palabra ahí, miren el versículo 11 de vuelta, tener tranquilidad significa estar en silencio. Eso significa en el original. Habla de estar libre de conflictos para con los demás. Ni con los de afuera, que vamos a ver que ellos empezaron a tener muy mal testimonio, ni con los de adentro, con los propios hermanos, que también empezó a haber conflictos entre ellos por el tema escatológico de la venida del Señor. Y hermanos, estos dos textos sirven de trampolín para lo que vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Donde ya Pablo en el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11, habla acerca de la venida del Señor y del día del Señor. Ellos empezaron a tener, por eso dice, y procuréis tener tranquilidad. Ellos empezaron a tener unos conflictos internos también entre ellos, y eso se complementa con la frase del versículo 12. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con quién, para con los de afuera, o sea, con los inconversos, y no tengáis necesidad de nada. La idea es no dependan de nadie, porque empezó a haber abusos entre hermanos, de unos para con otros, en que el problema que ellos tenían, ellos estaban turbados, ellos estaban, podemos llegar a decir, como decimos acá en nuestro país, un poco pasado de rosca con respecto a la venida del Señor. Ellos no se la querían perder. Entonces ellos decían, bueno, sabían que el Señor venía, ellos esperaban al Señor, capítulo 1, versículo 10 habla de eso, pero es como que ellos se pasaron y se hicieron fanáticos de eso, a tal punto que estaban dejando sus responsabilidades diarias. Les leo la versión NBI y las Américas del versículo 11 y 12. A procurar vivir en paz con todo, dice. Por eso dice que vivan vidas tranquilas. A ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Así les he mandado, dice Pablo, para que por su modo de vivir se gane el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Versión Las Américas. Y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Lo que también les está exhortando, hermano, es que la vida del cristiano, nuestro andar cristiano, si queremos agradar al Señor, como vimos versículo 1 y versículo 2 el domingo pasado, si queremos abundar en amor para con otros, es que la vida y el andar del cristiano es todo unificado. No se separa la vida de la iglesia que yo hago, o en la iglesia mejor dicho, y las otras áreas de mi vida. Hermanos, cuando el Señor te salvó y me salvó a Cristian, salvó a Marco, salvó a Fabián, salvó a Guille, salvó a Marianela, como un todo. Y ellos estaban teniendo ese tipo de problema y de pecado. Ese tema acerca de la venida del Señor los estaba confundiendo un poco. Estaban siendo muy fanáticos, muy efusivos. Y se fueron para el otro extremo de abandonar sus responsabilidades diarias, sus trabajos. Por eso, hermanos, tenemos que leer la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses como un todo.
quiero que me acompañen a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, para apoyar lo que estamos viendo en este momento. Seguramente están escuchando el ruido de las hojas. Se extraña eso de la iglesia. Y que los hermanos también puedan leer. Acá tenemos que leer solamente nosotros. Pero bueno, sigamos. Capítulo 3, versículo 6 de segunda de Tesalonicenses. Dice así: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Acá Pablo está haciendo y lo está desafiando a vivir en armonía con lo que habían creído. No dice una vida tranquila sin hacer nada, sino, hermanos, lo que le está diciendo es: pónganse a trabajar. Porque lo que sucede, algunos, dice, como recién leímos, no era toda la iglesia, algunos de ellos estaba siendo dañado su testimonio por no querer trabajar. ¿Se entiende, hermanos? Ellos se fanatizaron tanto con la venida del Señor que no se la querían perder, que no sabían dónde iban sus seres queridos, que eso es lo que vamos a ver el domingo que viene, pero que también se fueron al otro extremo de: viene el Señor, no trabajo más. Hermanos, la venida del Señor nos debe motivar a vivir vidas santas. Como vimos en el capítulo 3, en el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pero la segunda exhortación, miren ahí en el versículo 11, la primera es que tengan tranquilidad, o sea que la idea es estar en silencio, pero tengan una armonía con lo que han creído, para con sus hermanos y para con los de afuera. Pero la segunda exhortación, miren ahí, dice: y ocuparos en vuestros negocios. Pablo es bien tajante, le dice: ocúpate en tus asuntos. ¿Saben lo que significa ahí, hermanos, ocuparos en vuestros negocios en el griego? Ocupate de lo tuyo y no te metas en la vida de otros. Es así. Pablo acá le está haciendo una exhortación general a toda la iglesia, pero seguro tiene en mente a los que andaban desordenadamente, como recién leímos en la segunda carta. ¿Saben por qué le dice eso? Vuelvo a reiterar. Ocuparos en vuestros negocios.
ocuparos en vuestros asuntos. Porque si no estaban trabajando, tenían el tiempo suficiente para meterse en la vida de otros. Hermanos, la ociosidad, la vagancia, para decirlo mejor y usted me entienda, es primo hermano del chisme. Primera Timoteo 5:13, en el contexto de las viudas jóvenes, Pablo le dice, si son jóvenes, que se casen. Porque si no, dice versículo 13, capítulo 5, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entremetidas significa ir que andan de acá para allá, andan por todos lados. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Por supuesto, hermanos, que acá no estoy hablando, en el contexto estoy hablando de las viudas. En el contexto que estamos hablando, seguramente está hablando de los hombres. No estoy hablando acerca ni que el hombre ni que la mujer es más chismoso, no, estoy hablando de lo que la Biblia dice. Pero también esto nos lleva a una implicancia que acá está en el texto, ¿no? Quizás estamos trabajando, quizás no, más en este tiempo de pandemia. La pregunta que me hice y la pregunta que te hago también, a modo de ánimo y exhortativa, es: ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Tenemos tiempo hoy en nuestra casa, me parece, ¿no? Algunos seguimos trabajando, otros no. ¿En qué lo estamos invirtiendo? ¿En qué lo estamos aprovechando, como dice Efesios? Aprovechando bien el tiempo. Creo que Dios lo que quiere es que usemos para la gloria de Dios. ¿Cómo es tu día a diario? Por eso Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así como, hermanos, los hijos de Dios aman a los hijos de Dios, es una característica que hemos visto en el primer punto, acerca del amor fraternal, que es aprendido de Dios porque Dios coloca, el Espíritu Santo mora en nosotros, y es una característica que Dios naturalmente nos da y que empezamos a amar al pueblo de Dios. También, hermanos, cuando Dios transforma una vida, empieza a cambiar todas las áreas de la misma en la santificación, y una de ellas es la manera en que empezamos a ver nuestro trabajo. Es incompatible ver a un cristiano genuino y esa persona no le guste trabajar. Por eso acá dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y la tercera exhortación, miren el versículo 11, dice: y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. La primera es: tengan vida tranquilas. La idea es no tengan conflictos ni con los de afuera ni con los hermanos. Ocupate de tus cosas, trabajar, hermano. ¿Sí? Glorifica a Dios con lo que Dios te ha dado. Porque si no estás trabajando, te estás metiendo, como dice ahí, en lo ajeno. Y la tercera exhortación, bien práctica, Pablo, trabajar con tus manos. Trabajar con tus manos. ¿Saben por qué Pablo dice eso? Porque la cultura griega creía que los hombres libres no podían rebajarse a trabajar con las manos. ¿Saben por qué? Porque eso era trabajo de esclavos. Recuerden la cultura griega. De ahí nacen los grandes filósofos, los grandes pensadores de la historia. Entonces, toda esa cultura está orientada a eso. Una persona que trabajaba con las manos, eso era trabajo de esclavos, era trabajo de siervos. Por eso también me viene un poco a la mente, aunque no eran griegos, pero para entender un poco la cultura también, ¿no? Los discípulos en Juan 13. ¿Recuerdan cuando el Señor los lleva ahí
Están todos sentados a la mesa y no había un siervo y nadie quería lavar los pies de nadie. Pero lo interesante, hermanos, es que la mayoría de los hermanos de la iglesia primitiva venían con este trasfondo. Eran la mayoría esclavos, siervos, o sea, como lo que hoy podríamos llegar a decir, la clase trabajadora. Y la iglesia primitiva, la iglesia del Señor y la Biblia dignificó el trabajo. No es que lo menospreció y era deshonroso. Aún el trabajo manual era algo honorable. Quizás también muchos cristianos de esa época, porque también los hubo, se abusaron de que ahora eran libres en Cristo y no querían respetar a sus amos, a sus jefes. Bueno, ahora soy libre en Cristo. Cristo es mi Señor, no ustedes. Yo ahora no dependo de nadie. Y también, hermanos, había algunos vivos que se abusaban de otros hermanos y vivían de ellos. Eso era un pésimo, mal testimonio. Por eso Pablo habla mucho de estas manos me han servido. Y por eso, hermanos, yo creo que él, como vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, él trabajó. Todos sabemos lo que era el oficio de Pablo, ¿no? Él hacía tiendas, trabajaba con las manos. Y le dio ese ejemplo a ellos. Y ellos lo vieron con sus propios ojos, ver al apóstol Pablo, que tenía el derecho de no trabajar, sino ser sostenido, pero Pablo trabajó para no ser carga. Recuerden que era una iglesia joven, nueva. ¿Entendiste, hermano, hermana, también, iglesia, que nuestra vida cristiana no se separa? ¿No es fraccionada? Que si sos cristiano, debemos ser los mejores empleados donde Dios nos coloca. ¿Sabés que en el lugar que estás trabajando estás sirviendo a Dios? No, pastor, yo sirvo a Dios limpiando en la iglesia. O yo sirvo a Dios enseñando a los niños en la escuela dominical. O yo sirvo a Dios cuando predico y hago un mensaje para los hermanos de la iglesia. No, hermanos, ¿sabe que la Biblia dice, Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Efesios 4:28, el que hurtaba, haciendo ahí un cambio del andar cristiano nuevo, de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. El que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28 habla de eso. 1 Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, ese es el desafío que hoy Dios nos está dejando en su palabra. Seguir creciendo más y más. Siempre hay algo que podemos hacer más. Abundar en amor. Enfocarse en otros. Amar al hermano. Animar al hermano. Llamar al hermano. Exhortar al hermano. Perdonar al hermano. No nos cansemos. Siempre, quizás estamos caminando bien. Quizás estás siendo fiel al Señor. Y hay hermanos amorosos en la iglesia que se ve su fidelidad y su amor al Señor. Pero siempre hay algo para hacer algo más. Hasta su venida, abundar, crecer, exceder.
Quizás ver un área práctica en tu vida y en la mía, como Dios me ha marcado en esta semana, que quizás yo estoy dando menos en cuanto al amor fraternal. Acá Dios nos está diciendo que abunde, más y más, que crezcamos. Y hermanos, ¿cómo está siendo nuestra responsabilidad en el trabajo? Saben que Dios trabajó. La Biblia habla de eso, ¿no? El Hijo trabaja. Yo también debo seguir trabajando. Y saben que, como dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajo, hermanos, es la llave evangelística que Dios nos da y nos pone para poder presentar el Evangelio. Porque muchas veces se diluye por el pésimo testimonio que damos. Que Dios nos haya hablado y nos haya hecho desafiado, ese es el punto acá, a seguir abundando en el amor fraternal hacia adentro de la iglesia y a ver mi responsabilidad laboral día a día, cómo me está viendo los de afuera. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo y por cada versículo que estamos viendo, Señor, en esta preciosa carta. Siempre, Padre, hay algo que debemos cambiar, dejar, hacer, Señor, hasta que tú vengas. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, Señor. Que podamos seguir abundando en amor, en el amor fraternal. Que los de afuera, Señor, digan cómo se aman. Y también, Señor, ayúdanos cada día, Señor, a ver el trabajo como una llave, donde tú abres puertas, Señor, para el Evangelio. Ayúdanos a ser los mejores empleados, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.